¿Qué pasaría si pudieras tener todo lo que siempre quisiste, pero a un precio terrible? ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu alma por una vida perfecta? Yo lo estuve, y ahora no hay marcha atrás. Se ha hablado de vender el alma al diablo como una leyenda, una advertencia que pocos creen. Pero el atractivo de tenerlo todo, de obtener riquezas, poder, amor, es más fuerte de lo que muchos imaginan. Yo fui uno de esos. Y lo pagué caro. Comenzó en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Había perdido mi trabajo, mis amigos me habían abandonado, y las deudas me ahogaban. Cada noche me preguntaba cuánto más podría soportar. En mi desesperación, una extraña figura apareció en mis sueños, ofreciéndome una solución, todo lo que siempre había deseado, si tan solo firmaba un simple contrato. Desesperado, sin pensar en las consecuencias, acepté. Pero, desde ese momento, todo cambió. No podía dejar de sentir que algo siniestro acechaba detrás de mi nueva buena fortuna. El trato fue tan sencillo como perturbador. Me encontré solo en una habitación oscura, con una figura imponente ante mí. Sus ojos brillaban con un mal antiguo, pero su sonrisa parecía prometerme el mundo. Tendrás lo que siempre quisiste, dijo con una voz suave pero penetrante, riquezas, éxito, amor eterno, pero a cambio, tu alma me pertenecerá. Firmé sin dudar, y al principio todo fue maravilloso. Mi vida cambió radicalmente, me convertí en el hombre más exitoso de la ciudad, mis sueños más ambiciosos se hicieron realidad. Pero con el paso de los días, las noches se hicieron más largas, los susurros en la oscuridad se volvieron más inquietantes, y comencé a ver sombras donde no debería haberlas. Llegó una noche. Me desperté de golpe, sintiendo una presión sobre mi pecho. Al abrir los ojos, la misma figura del trato estaba frente a mí, más oscura y más fría que antes. Es hora de pagar, susurró, y en ese instante comprendí el error que había cometido. Mi éxito, mi felicidad, todo era una ilusión. El precio real no era solo mi alma en el más allá, era perderme a mí mismo en esta vida. El arrepentimiento me golpeó como una ola, pero ya era demasiado tarde. A partir de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Cada vez que intentaba disfrutar de mis riquezas o del éxito que había conseguido, algo oscuro me recordaba el precio que estaba pagando. Las risas en las fiestas se transformaban en ecos siniestros, y las miradas de admiración que recibía me parecían vacías, como si todos supieran lo que había hecho. Mis sueños se volvieron una pesadilla constante. No había noche en la que no me despertara sudando, con el susurro de esa voz resonando en mi cabeza, es hora de pagar. Traté de ignorarlo, intenté aferrarme a las cosas materiales que había conseguido, pero la oscuridad parecía seguirme a todas partes. Un día, mientras caminaba por la ciudad, noté algo extraño. Las personas que pasaban a mi lado no me miraban. Era como si no existiera para ellos. Intenté hablar con alguien, pero nadie me respondía, como si fuera invisible. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El trato que hice no solo afectaba mi alma en el futuro, sino que estaba empezando a borrar mi existencia en el presente. Desesperado, intenté buscar ayuda. Fui a iglesias, hablé con sacerdotes y expertos en lo paranormal, pero todos me decían lo mismo, lo que hiciste no tiene marcha atrás. Cada vez que mencionaba el trato, sus rostros palidecían y me pedían que me fuera. Nadie quería estar cerca de alguien marcado por el diablo. Con el tiempo, comencé a notar más cambios. Las cosas que antes me parecían tan importantes ahora carecían de sentido. El dinero no me traía satisfacción, el éxito no llenaba el vacío que sentía. Mi vida, que antes había sido una serie de deseos cumplidos, ahora se sentía como una trampa de la que no podía escapar. Los días se volvían más oscuros, pero no porque faltara luz. Era una oscuridad que se apoderaba de mi mente, de mi ser. Sentía que algo me vigilaba constantemente, una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión. Cuando me miraba al espejo, apenas me reconocía. Mi rostro,
Antes lleno de vida y éxito, ahora parecía marchito, como si la energía misma de mi existencia estuviera desapareciendo lentamente. Intenté buscar una salida. Si existía una forma de hacer el trato, quizás también había una manera de deshacerlo. Empecé a investigar viejas leyendas, a consultar libros ocultos y antiguos textos prohibidos. No era fácil, los libros que hablaban del diablo no estaban al alcance de cualquiera. Pero, con el dinero que había conseguido, soborné a las personas adecuadas para obtener lo que necesitaba. Cada página que leía me llenaba de más desesperación. Los relatos de otros que habían hecho pactos como el mío terminaban en tragedia, en locura, o peor. Pero había algo, un pequeño rayo de esperanza en uno de los libros, un ritual que, aunque no rompía el pacto, podría retrasar el inevitable reclamo de mi alma. Sin embargo, advertía que era un proceso peligroso y podría costarme más de lo que ya había perdido. A pesar de las advertencias, no me quedaba otra opción. Con mis nervios al límite, decidí realizar el ritual. Compré los ingredientes necesarios, velas negras, símbolos de protección y un cuchillo de plata, todo dispuesto en el centro de un círculo de sal. Me encerré en una habitación, con solo el tenue resplandor de las velas iluminando el espacio, y comencé a recitar las palabras antiguas que el libro mencionaba. Mi voz temblaba, cada palabra me hacía sentir más pequeño, como si el aire mismo se volviera pesado y la sombra sobre mí se hiciera más densa. Cuando terminé de recitar, el ambiente en la habitación se volvió insoportablemente frío. Las velas parpadearon, y por un segundo, todo quedó en silencio. Creí que tal vez había funcionado, que tal vez había logrado algo, pero entonces escuché esa voz. La misma que había escuchado desde el inicio, más fuerte, más cercana. ¿De verdad crees que puedes escapar? La voz resonó en toda la habitación, profunda y envolvente, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi piel se erizó, y el frío que ya sentía se intensificó hasta el punto de congelarme en el lugar. No podía moverme, no podía respirar. Todo en mi cuerpo me gritaba que huyera, pero estaba paralizado, atrapado en el círculo que había dibujado. Las sombras comenzaron a moverse, a danzar lentamente en las paredes, creando figuras grotescas y deformes que se acercaban poco a poco a mí. Era como si el aire mismo hubiera cobrado vida, tomando formas que no debería tener. Las velas, que en un principio apenas iluminaban, parecían ahora brillar con una luz sombría, proyectando imágenes que mi mente no podía procesar. Mis pensamientos se confundían entre la realidad y lo que mis ojos, llenos de terror, comenzaban a ver. Pensaste que podrías jugar con fuerzas que no comprendes, pero ahora eres mío, susurró la voz, ahora más clara y penetrante, como si estuviera justo detrás de mí. Giré mi cabeza con lentitud, temiendo lo que encontraría. Y ahí estaba, la figura oscura y gigantesca, con aquellos ojos rojos y brillantes que me habían perseguido desde el primer día. No podía ver su rostro, pero su presencia era sofocante, como si llenara todo el espacio, como si controlara el aire que respiraba y las pulsaciones de mi corazón. Intenté hablar, pero mi voz apenas salió como un gemido ahogado. Por favor, dame más tiempo, rogué, aunque sabía que mis palabras no tendrían peso. Sabía que no se podía negociar con el diablo. Pero estaba desesperado, dispuesto a decir o hacer lo que fuera necesario para prolongar mi existencia, aunque solo fuera un poco más. Tiempo, como la figura soltó una risa oscura que reverberó por toda la habitación, el tiempo no es tuyo. Desde el momento en que firmaste, dejaste de ser dueño de tu destino. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Quise correr, escapar, pero las piernas no me respondían. Me caí de rodillas dentro del círculo de protección que había trazado. Mis manos se apoyaron en el suelo, temblorosas, mientras las sombras a mi alrededor parecían cerrarse cada vez más. El diablo, o lo que sea que era aquella presencia, se acercó. Podía sentir su aliento frío en mi nuca, el peso de su maldad presionando sobre mí. Intentaste romper nuestro trato con rituales insignificantes. Debes saber que cada acción tiene su consecuencia,
Sus palabras eran como cuchillos, cortando lo poco que quedaba de mi esperanza. No hay marcha atrás, pero puedo ser misericordioso si me das algo más. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Algo más. Apenas podía formar las palabras, pero la idea de poder negociar, aunque fuera una ilusión, me hacía aferrarme a una mínima esperanza. ¿Qué quieres? El silencio se alargó por un momento, hasta que su respuesta llegó, tan fría como predecible. Alguien que ocupe tu lugar. Mi corazón se detuvo. ¿Estaba dispuesto a condenar a alguien más para salvarme? Las imágenes de las personas que conocía comenzaron a desfilar en mi mente, mi familia, mis amigos, los pocos que aún me quedaban, incluso gente que apenas conocía. El diablo no especificó quién, no importaba quién fuera, solo alguien más. Alguien inocente, alguien que tomaría mi lugar, que sufriría las consecuencias de mi pacto. ¿Quién?, pregunté, con una mezcla de terror y duda. Eso depende de ti, respondió, su tono retorcido lleno de una crueldad irónica. Escoge bien, pero no tardes, tu tiempo, como bien sabes, se está acabando. La presión en la habitación aumentó, y las sombras comenzaron a girar en torno al círculo de sal que me mantenía ligeramente protegido, como si estuvieran hambrientas por devorarme. Sabía que no podía quedarme allí por siempre. Tarde o temprano, el círculo se rompería, y entonces sería el fin. Pero si aceptaba lo que me ofrecía, si entregaba a otra persona en mi lugar, ¿podría vivir conmigo mismo después de eso? El diablo parecía disfrutar de mi lucha interna. Cada segundo que pasaba, sentía que mi alma se hundía más en la oscuridad. Sabía que no había una salida fácil. Y mientras esa figura se cernía sobre mí, esperando mi decisión, una cosa era clara, cualquier elección que hiciera, mi vida ya no me pertenecía. Sabía que el arrepentimiento había llegado tarde, y el precio a pagar por mi ambición sería mayor de lo que jamás imaginé. Pero ahora, con la opción de condenar a otro en mis manos, la verdadera pesadilla comenzaba. La propuesta del diablo flotaba en el aire, pesada, envolvente, como una nube negra que me sofocaba. La idea de condenar a alguien más era un ancla que me arrastraba hacia un abismo del que ya no podría escapar, pero ¿qué opción me quedaba? Si no lo hacía, el trato sería consumado y mi alma arrastrada a un destino peor que la muerte. Cada segundo de duda pesaba más que el anterior, como si mi conciencia me quemara desde dentro. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando después de haber estado arrodillado tanto tiempo en aquel círculo de sal. La habitación aún olía a cera quemada y el aire seguía frío, tan frío que mis huesos dolían. Sabía que la sombra seguía observándome, aunque ya no podía verla con claridad. La presencia del diablo era como una marca en mi piel, algo que jamás me abandonaría. Escoge bien, había dicho, y su risa burlona seguía resonando en mi mente. Salí de la habitación, dejando atrás los restos del ritual. Afuera, el mundo continuaba como si nada hubiera pasado. Las calles seguían llenas de gente, los autos avanzaban y las tiendas seguían abiertas. Pero para mí, todo estaba distorsionado. Cada rostro que veía me recordaba la decisión que tenía que tomar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dándome una oportunidad de reflexionar antes de hundirme por completo. Mis pensamientos volvían una y otra vez a las personas más cercanas a mí. Mi familia, no, ellos no. No podía imaginar condenar a alguien de mi propia sangre, aunque la tentación se presentaba en forma de recuerdos dolorosos, viejas discusiones, resentimientos ocultos. Pero incluso en los momentos más oscuros, no podía cruzar esa línea. Después, pensé en mis amigos, esos que me habían acompañado antes de que mi éxito repentino los alejara. Algunos me habían dado la espalda por envidia, otros simplemente desaparecieron, incapaces de entender cómo mi vida había cambiado de la noche a la mañana. Tal vez, en algún rincón de mi mente, quería hacerlos pagar por haberse ido cuando más los necesitaba. Pero cuando imaginaba sus caras, el peso de la culpa era insoportable. Mientras vagaba por la ciudad, mi desesperación crecía.
Cada persona que veía parecía ser una opción, desconocidos, rostros sin nombre, individuos que pasaban a mi lado sin siquiera notar mi existencia. Era fácil pensar en condenar a alguien que no conocía, alguien que no tenía importancia para mí. Pero incluso esa idea se sentía como un veneno que corría por mis venas. Finalmente, me detuve en un parque, sentándome en una banca, observando a las familias que paseaban y a los niños que corrían jugando, ajenos al caos que rugía dentro de mi mente. La vida seguía adelante, pero yo estaba atrapado en una encrucijada que me arrastraba hacia un destino del que no podía escapar. El diablo me había dado una salida, pero a un precio que me aterraba. De pronto, un hombre se sentó a mi lado. No lo reconocí de inmediato, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe quién era. Era un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien había compartido largas horas en una oficina gris antes de que mi fortuna cambiara de forma tan repentina. Parecía perdido, cansado, como si la vida lo hubiera golpeado una y otra vez. Su rostro reflejaba una especie de tristeza que me resultaba inquietantemente familiar. ¿Cómo has estado?, preguntó, forzando una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Titubeé antes de responder. Parte de mí quería alejarme, pero otra parte, más oscura, comenzó a pensar en las palabras del diablo. Este hombre no tenía nada, al menos no comparado con lo que yo había ganado. Nadie lo extrañaría si desapareciera, nadie haría preguntas. La lógica era fría y cruel, pero clara. Si alguien debía ocupar mi lugar, ¿por qué no él? Pasamos unos minutos hablando, aunque apenas prestaba atención a lo que decía. Mi mente estaba en otro lugar, contemplando la decisión que tenía que tomar. Podría hacerlo ahora mismo. Podría entregarlo y salvarme. El diablo ya me había mostrado su poder, y sabía que cumpliría su promesa si le ofrecía lo que quería. Sin embargo, mientras hablaba, comencé a notar algo diferente en su voz, una especie de eco que me hacía recordar mi propia desesperación antes de hacer el trato. Me contó que había perdido su empleo, que estaba endeudado, que apenas podía mantener a su familia. No lo decía buscando lástima, era más una confesión silenciosa, como si no esperara que yo pudiera entender lo que estaba pasando. Y fue en ese momento, en medio de su relato, cuando la realidad me golpeó con fuerza. Estaba a punto de condenar a alguien que estaba en la misma situación en la que yo había estado. ¿Cómo podía hacerle eso? ¿Cómo podía condenarlo al mismo destino que me había sumido en el terror y la desesperación? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la sombra a mi alrededor comenzó a moverse. Sentí el frío envolverme nuevamente, y la voz del diablo susurró en mi oído, más clara que nunca: elige ahora, o tu tiempo se acaba. La presión sobre mí era insoportable. Podía sentir la presencia del diablo como una sombra tangible, envolviéndome, apretando mis pensamientos, acelerando mi respiración. Las palabras del diablo, elige ahora, o tu tiempo se acaba, no dejaban de resonar en mi mente. Mi excompañero seguía hablando, pero sus palabras se desvanecían, eclipsadas por el martilleo de mi conciencia. Sabía lo que tenía que hacer, o más bien, lo que el diablo esperaba que hiciera. ¿Y tú? Pareces estar mejor que antes, dijo mi antiguo colega, esbozando una sonrisa amarga. Lo miré, y sentí un peso en mi pecho, como si estuviera mirando a mi propia condena. Había algo en sus ojos, una desesperanza tan profunda que me recordaba a mí mismo antes de haber hecho el trato. Esa mirada que alguien tiene cuando todo parece perdido, cuando los días se vuelven grises y cada hora es un peso muerto que aplasta. En ese instante, mi mente comenzó a correr. Tal vez él también estaría dispuesto a hacer lo que yo hice. ¿Qué pasaría si le contara sobre mi pacto? ¿Sería capaz de aceptar una oferta similar, tomando mi lugar sin siquiera saberlo? Podría ser un golpe de suerte para ambos, él obtendría lo que quería, y yo podría ser libre. Pero ¿cómo iba a planteárselo? ¿Cómo podía ofrecerle algo tan oscuro, tan terriblemente irreversible? No era fácil. Las palabras no salían.
Lo observaba hablar sobre sus problemas, sobre cómo su vida se había ido desmoronando poco a poco, y sentía que el tiempo se escurría entre mis dedos. Cada segundo que pasaba sin actuar era un paso más cerca de mi propio fin. Y sin embargo, no podía hablar. No podía. Entonces, algo cambió. El parque, que hasta ese momento había estado lleno de sonidos de la ciudad, de niños jugando, de autos pasando a lo lejos, comenzó a silenciarse. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo podía escuchar mi respiración y los latidos de mi corazón que martillaban en mis oídos. Mi compañero dejó de hablar, y cuando lo miré, noté que también estaba alerta, como si hubiera percibido el mismo cambio en el ambiente. ¿Lo sientes?, le pregunté, con la voz temblorosa. No estaba seguro de si me refería al frío que parecía haberse asentado en el aire, o al vacío creciente en mi pecho. Él asintió, pero no dijo nada. Lo vi mirar a su alrededor, confundido, buscando el origen de esa sensación opresiva. Entonces, sus ojos se detuvieron en algo detrás de mí. Sentí el hielo en mi columna vertebral antes de siquiera girarme. Sabía lo que estaba mirando. Sabía que el diablo había llegado. Giré la cabeza lentamente, con el estómago revuelto por el miedo. Y ahí estaba, la figura oscura que había invocado aquella noche, acechándome. No tenía forma definida, pero su sombra se alargaba sobre el suelo como una mancha que devoraba la luz. Solo sus ojos eran visibles, dos puntos rojos brillando en medio de esa negrura. Intenté hablar, decir algo, pero no pude. El diablo no necesitaba palabras para comunicarse, su presencia lo decía todo. El tiempo se estaba acabando. Y ahora, mi compañero, sin saberlo, estaba en medio de todo esto. Sentí una punzada de pánico. ¿Qué había hecho? No podía involucrarlo, no a él, no a nadie más. Pero el diablo estaba ahí, esperando, y su paciencia no era infinita. Fue entonces cuando mi excompañero, todavía sin darse cuenta de lo que ocurría, habló de nuevo. Siento como si alguien nos estuviera observando. Es extraño, ¿verdad?, dijo, con una risa nerviosa que sonaba completamente fuera de lugar en ese momento. Quise advertirle, decirle que huyera, ¿pero a dónde? No hay escape cuando el diablo ha fijado su mirada en ti. Lo es. Susurré, mis ojos clavados en la sombra que se cernía sobre nosotros. El aire se hacía más denso, y la sensación de opresión crecía. El diablo no dijo nada, pero lo entendí todo. Si no tomaba una decisión pronto, me arrastraría a su reino, a su condenación eterna. Y mi excompañero, sin saberlo, se había convertido en una pieza crucial de este macabro juego. Podía entregarlo, hacer el sacrificio que el diablo exigía y salvarme, o enfrentar las consecuencias de mi propia decisión. Necesito decirte algo, murmuré finalmente, incapaz de sostener el peso de la culpa que ya comenzaba a formarse en mi interior. Mi excompañero me miró, con la curiosidad reflejada en su rostro. Algo muy importante. Pero antes de que pudiera continuar, una ráfaga de viento frío nos envolvió, tan intensa que hizo que las hojas de los árboles revolotearan a nuestro alrededor. Sabía que era una advertencia. Mi tiempo, mi oportunidad de actuar, estaba desapareciendo. Las manos me temblaban y el sudor frío corría por mi frente. Tenía que decidir. El viento gélido seguía girando a nuestro alrededor y el silencio en el parque se volvió insoportable. Mi compañero me miraba, sin tener idea de la tormenta que se desataba dentro de mí. Y entonces lo supe, no podía hacerlo. No podía condenar a otro para salvarme a mí mismo. El precio de mi libertad sería una carga aún mayor de la que ya llevaba. La figura del diablo se acercó, sus ojos rojos brillando con impaciencia. «Es tu última oportunidad», susurró, con una voz que era más hielo que palabras. Con las manos temblando y el corazón a punto de estallar, cerré los ojos y susurré, «No lo haré. Prefiero enfrentar mi destino». El diablo se detuvo, y por un momento, todo pareció detenerse.
Entonces, sin decir una palabra más, su figura se disolvió en la oscuridad. Sentí un peso indescriptible levantarme del pecho, pero también supe que mi condena estaba sellada. ¿Qué dijiste?, preguntó mi compañero, con una risa nerviosa. Olvídalo, respondí, intentando sonreír. Pero sabía que mi destino estaba marcado. Había elegido mi camino, y pronto, el infierno vendría por mí. Y así fue.